En el vasto universo del periodismo del corazón, donde las pasiones se cruzan con los titulares y las emociones se filtran entre exclusivas y portadas, hay figuras que destacan por su autenticidad, por su valor y por su manera directa de mirar a los ojos de la verdad. Chelo García Cortés es una de ellas. Una mujer que, con el paso del tiempo, ha demostrado que ser fiel a uno mismo no solo es posible, sino necesario. Nacida en Ourense el 31 de diciembre de 1951, Consuelo García Cortés Cadavid, Chelo para todos los que la conocemos por su cercanía en la pantalla, llegó al mundo con el espíritu rebelde de quien sabe que no ha venido a quedarse callada. Desde muy joven demostró una inclinación por la palabra, por la observación y por una intuición afilada que más adelante le serviría como periodista. Su juventud transcurrió en una época donde la España tradicional aún era el telón de fondo de muchas vidas, y donde ser mujer, periodista y con voz propia, no era precisamente fácil. Pero Chelo no se acobardó. Ni entonces, ni nunca. Con la mirada firme y el paso decidido, fue construyendo su camino en el periodismo, uno que no tardaría en llevarla a convertirse en uno de los nombres imprescindibles de la prensa rosa en nuestro país. Su entrada al periodismo no fue por casualidad. Chelo tenía talento y, sobre todo, una enorme vocación. Comenzó en prensa escrita, en revistas especializadas donde se hablaba de famosos, sí, pero también de cultura popular y sociedad. En aquellos años se curtió en 1000 batallas. Supo ganarse el respeto de los compañeros y la confianza de las fuentes, algo esencial en un mundillo donde una palabra mal dicha podía cerrar puertas. En los años 70 y 80, la televisión aún no tenía el protagonismo que luego alcanzaría. Era la época dorada de las revistas como Lecturas, Semana o Hola. Y allí estaba ella, al pie del cañón, con su cuaderno, su grabadora y su inconfundible olfato para las historias humanas. Porque si algo ha caracterizado a Chelo a lo largo de su carrera, es que nunca se limitó a contar chismes. Ella buscaba comprender, ir al fondo, contar la historia detrás del personaje. Ver al ser humano detrás de la fama. Su paso a la televisión fue un paso natural. Su verbo ágil, su sinceridad sin adornos, su carisma sobrio pero magnético, la convirtieron en una presencia perfecta para los platós. Comenzó en programas donde el corazón era protagonista, pero también la palabra, el análisis, el debate. Allí Chelo brilló. Se convirtió en una tertuliana que no necesitaba alzar la voz para hacerse escuchar. Su tono directo, muchas veces cortante pero siempre honesto, hizo que su figura destacara entre tantas. Programas como Tómbola la convirtieron en rostro habitual de las casas españolas. Era la época en la que el programa se emitía en directo y cualquier cosa podía pasar. Junto a compañeros como Carmele Marchante, Jesús Mariñas o Lidia Lozano, Chelo formaba parte de una cuadrilla de periodistas que no se mordían la lengua. Pero, a diferencia de otros, ella tenía una ética interna que la guiaba: no traicionar por traicionar, no herir gratuitamente. Había límites que no estaba dispuesta a cruzar. La llegada de Sálvame en 2009 marcó un antes y un después en la televisión del corazón. El programa de Telecinco se convirtió en un fenómeno, una mezcla de espectáculo, confesión pública, crónica rosa y terapia televisada. Y allí, como no podía ser de otra forma, estuvo Chelo. En Sálvame, Chelo ha vivido de todo: enfrentamientos, momentos de ternura, confesiones personales, incluso lágrimas. Pero sobre todo, ha mostrado su humanidad. Porque en un medio tan feroz como la televisión, donde la imagen puede devorarte, ella ha sabido mantenerse fiel a su esencia. Uno de los episodios más comentados de su paso por el programa fue su relación con María Patiño. Durante años, su amistad, que en el pasado fue mucho más que eso, según se supo con el tiempo, estuvo envuelta en un halo de misterio, de distancia, de heridas no cerradas.
Pero Sálvame las volvió a juntar. Y frente a millones de espectadores, ambas se enfrentaron a sus propios fantasmas, se pidieron perdón y, lo más importante, se escucharon desde el alma. Chelo demostró entonces que la televisión no solo puede ser espectáculo, sino también una oportunidad para sanar. Fue valiente al abrirse, al mostrar su parte más frágil, al admitir errores, al tender la mano. Porque si hay algo que la define, es la capacidad de no rendirse ante el dolor ni ante el juicio de los demás. Con el paso de los años, Chelo ha ido dejando claro que detrás de la periodista hay una mujer compleja, sensible, con luces y sombras, como todos. Ha hablado abiertamente de su vida personal, de sus amores, de su orientación sexual, de su pareja, Marta Roca, con quien comparte su vida desde hace más de 30 años. En un mundo donde muchas personas esconden lo que son por miedo al que dirán, Chelo ha optado por la verdad. Ha hablado de su bisexualidad con naturalidad, sin dramatismos, como quien cuenta que le gusta el mar o la montaña. Su forma de hacerlo ha sido inspiradora para muchas personas que aún viven con miedo. Porque verla a ella, con esa serenidad, con esa dignidad, es recordar que uno no debe disculparse por amar. Además, ha tenido que enfrentarse a la enfermedad, a la vejez, a la pérdida de seres queridos, todo ello bajo el ojo público. Y, como siempre, lo ha hecho con valentía, mostrando que no pasa nada por ser vulnerable, por tener dudas, por llorar, por pedir ayuda. Pocas veces se habla de su amor por los animales. Chelo adora los perros, ha convivido con varios a lo largo de su vida y siempre ha defendido los derechos de los animales desde un lugar muy personal. Le gusta pasear, estar en contacto con la naturaleza, perderse en la calma del campo cuando el ruido del plató se vuelve ensordecedor. Tiene esa dualidad tan hermosa. Por un lado, la mujer fuerte, dura, capaz de plantarle cara a cualquiera en televisión, y por otro, la Chelo íntima, la que cuida de su pareja, la que cocina con cariño, la que se emociona con una carta o una canción antigua. Como es lógico, en una carrera tan larga y tan expuesta, ha tenido más de un encontronazo. Su relación con Belén Esteban ha sido una montaña rusa. Momentos de cariño se han mezclado con tensiones intensas, sobre todo cuando los egos, las confidencias o los desacuerdos se ponían sobre la mesa. Lo mismo con Kiko Hernández o incluso con Jorge Javier Vázquez, con quien ha tenido idas y venidas. Pero en todos los casos, Chelo ha sabido mantener la compostura. Podrá discutir, incluso alzar la voz si se siente injustamente tratada, pero siempre con el sentido de la justicia por delante. Nunca se regodea en el barro. No es de las que buscan destruir al otro. Y eso, en un medio como el suyo, es digno de admirar. En 2019 participó en Supervivientes, el reality extremo que lleva a los famosos a convivir en condiciones durísimas. Muchos dudaban de si Chelo, con más de 60 años y un carácter independiente, podría soportarlo. Pero lo hizo. No solo aguantó, sino que se ganó el respeto de compañeros y espectadores. Allí vimos a una Chelo tenaz, valiente, dispuesta a mojarse, a pescar, a pasar hambre y frío. Y sobre todo, la vimos luchar contra sus propios miedos. Su paso por Supervivientes fue, en cierta forma, una metáfora de su vida: caída, lucha, superación. Hoy, con más de 70 años, Chelo sigue en activo, sigue opinando, sigue siendo un referente. Pero su legado no se mide solo por los años de carrera, ni por las exclusivas que haya dado. Su verdadero legado es haber sido siempre ella misma. En un mundo donde muchos se disfrazan, donde la autenticidad escasea, ella ha sido fiel a sus valores. Chelo García Cortés es un ejemplo de cómo envejecer con dignidad, de cómo amar sin pedir permiso, de cómo hablar sin miedo. Ha sido muchas cosas: periodista, tertuliana, pareja, amiga, enemiga temporal, mujer luchadora. Pero por encima de todo, ha sido una persona libre. Y eso,
En los tiempos que corren, es lo más valiente que se puede ser. Uno de los rasgos más firmes del carácter de Chelo es su lealtad. A sus amigos, a su pareja, a sus principios. Incluso en los momentos más duros, y han sido muchos, ha preferido quedarse sola antes que traicionar lo que cree. Esto, en el mundo del corazón, donde la tentación del morbo y de la exclusiva jugosa puede más que la ética, la hace todavía más especial. Lo vimos cuando, en plena guerra entre colaboradores en Sálvame, ella decidió no hablar mal de María Teresa Campos, pese a las presiones. Lo vimos cuando defendió a Lidia Lozano cuando todos la atacaban por el caso de Ilenia Carrisi. Y lo vimos, también, cuando rompió a llorar en directo porque no se sentía respetada por sus propios compañeros, pero aún así no perdió las formas. Chelo no se vende. No se sube al carro del oportunismo. Puede equivocarse, claro, como cualquier ser humano. Pero lo que nunca hace es actuar de forma calculada para dañar. Tiene ese código ético antiguo, esa forma de entender el periodismo como una responsabilidad. Una manera tradicional, sí, y profundamente noble. En un mundo donde las relaciones sentimentales a menudo se exponen como si fueran parte del espectáculo, Chelo ha hecho todo lo contrario. Su historia de amor con Marta Roca es un refugio, un espacio sagrado que protege con uñas y dientes. Llevan juntas más de 3 décadas, pero han preferido vivir su amor con discreción, sin grandes titulares, sin escándalos, sin aspavientos. Han sido compañeras en la vida, en los momentos dulces y en los amargos. Marta ha estado ahí cuando Chelo ha tenido que pasar por quirófano, cuando ha sufrido crisis laborales, cuando ha sentido el rechazo de parte del público o de algunos compañeros. Y Chelo, por su parte, ha defendido su relación con una fuerza admirable, sobre todo teniendo en cuenta que durante años hablar abiertamente de una pareja del mismo sexo podía costarte la carrera. Lo dijo una vez en una entrevista: a Marta le debo paz, le debo equilibrio. Me ha aguantado lo que no está escrito. Y me sigue queriendo. Así, sin adornos, como es ella. Pero no todo ha sido fortaleza. Chelo también ha mostrado sus grietas. Y eso la hace todavía más humana. Hay momentos en los que ha confesado sentirse poco valorada. Especialmente en Sálvame, donde a veces parecía que no encontraban su sitio. Se lo decía a Jorge Javier o a Carlota Corredera con tristeza en los ojos: no sé para qué estoy aquí. Detrás de esa frase se esconde una herida profunda. La de alguien que ha trabajado toda la vida, que ha sido pionera, que ha abierto caminos y que en ocasiones no se siente respetada. Pero lejos de quedarse en la queja, Chelo ha buscado reinventarse. Ha aceptado retos, ha participado en realities, ha mostrado su casa, ha hablado de su infancia. Y no es fácil hacer eso cuando llevas décadas construyendo una imagen de firmeza. Chelo ha tenido el valor de derribar esa muralla, de mostrarse vulnerable. Ha hablado del rechazo que sufrió por parte de su madre, de los años en los que vivía su sexualidad en silencio, de los amores imposibles que la marcaron. Esa sinceridad es un acto de generosidad. Porque al hablar de su dolor, da voz a quienes se sienten solos, raros, excluidos. Y eso no tiene precio. Otro rasgo entrañable de Chelo es su sentido del humor. Áspero a veces, ácido, irónico, pero siempre inteligente. Tiene ese tipo de humor gallego, lleno de dobles sentidos y guiños que hacen pensar. Incluso en los momentos más tensos, sabe cómo arrancar una sonrisa. ¿Quién no recuerda sus anécdotas en Sálvame, sus torpezas adorables, sus enfados que acababan en carcajadas? Su espontaneidad, su manera de tropezar en plató, de reírse de sí misma, la han convertido en un personaje querido por el público. Y es que Chelo no va de estrella. No tiene ínfulas. No mira por encima del hombro. Tiene los pies en la tierra. Y cuando se equivoca, lo reconoce. Cuando llora, no se esconde. Cuando está feliz, lo transmite sin filtros.
Esa transparencia es un soplo de aire fresco en una televisión cada vez más artificial. En una época donde la juventud parece ser la moneda de cambio, Chelo ha plantado cara a los prejuicios. Sigue trabajando, sigue opinando, sigue mostrando que una mujer de más de 70 años puede estar en la televisión, puede ser relevante, puede ser moderna sin perder sus raíces. No se ha sometido a operaciones estéticas exageradas, no disimula su edad, no intenta parecer lo que no es. Su rostro refleja el paso del tiempo, sí, pero también la experiencia, la sabiduría, la autenticidad. Con su ejemplo, Chelo ha demostrado que la edad no es un obstáculo, sino un valor. Que se puede ser atractiva, elegante y poderosa sin tener que seguir las reglas impuestas por la industria. Fuera del foco mediático, quienes la conocen hablan de una Chelo cariñosa, muy pendiente de los suyos, con un fuerte sentido familiar. Tiene una hermana a la que adora, aunque a veces la distancia y las diferencias las hayan alejado. También tiene amistades de toda la vida, de esas que no salen en los programas, pero que son las que te sostienen cuando todo tiembla. Es muy dada al detalle, a enviar mensajes, a preocuparse si alguien está mal. Tiene ese instinto protector que solo dan los años y las batallas libradas. Y aunque a veces pueda parecer fría o distante, en el fondo es una mujer profundamente emocional. Le gusta la música, sobre todo las canciones de su juventud. Disfruta de una buena copa de vino, de una charla tranquila, de los paseos con Marta y su perro. Le gusta la sencillez, la rutina, los atardeceres tranquilos tras un día agitado. Aunque ya ha dicho que empieza a plantearse la retirada, lo cierto es que Chelo sigue teniendo cuerda para rato. La televisión la necesita. La sociedad necesita mujeres como ella. Mujeres que hablen claro, que no se dejen encasillar, que enseñen que el respeto empieza por uno mismo. Seguramente no esté todos los días en pantalla como antes, y quizás eso sea bueno. Porque también merece descansar, escribir, vivir sin tanto foco. Pero mientras siga, será una figura imprescindible. Ojalá un día escriba sus memorias. Porque lo que ha vivido, lo que ha callado, lo que ha aprendido, sería una lección para todos. Una historia de dignidad, de lucha, de amor, de humanidad. Ella no se mordió la lengua durante su entrevista con Mara Torres en El Faro, Cadena SER. La veterana periodista fue clara al hablar del fin de Sálvame, programa en el que colaboró durante 12 años y que marcó una etapa clave en su carrera. Además, García Cortés hizo un emotivo repaso por su carrera como periodista, desde su etapa de estudiante en Barcelona, sus inicios en la radio, su paso por Mediaset, su experiencia en el icónico Sálvame y su futuro en TVE. A pesar de su larga trayectoria en televisión, Chelo García Cortés no olvida sus inicios. Comenzó en La Voz del Miño, en Galicia, gracias a un golpe de suerte. Fingió un esguince para no hacer la sección femenina y acabó en la radio. Años más tarde, un encuentro fortuito en un tren con Marcelino Gómez de Castro la llevó a Radio Miramar, en Barcelona. Desde entonces, su relación con los medios ha estado marcada por la pasión, pero su corazón sigue ligado a aquel primer amor. El amor de mi vida siempre será la radio. La televisión es mi amante, porque al final todos tenemos nuestro ego y yo soy feliz allí. En 2025, Chelo García Cortés sigue activa en la televisión española, participando en nuevos proyectos tras su salida de Sálvame. Actualmente, colabora en el programa La Familia de la Tele en la 1 de RTVE, junto a antiguos compañeros como María Patiño y Belén Esteban. Este programa, que se estrenó en abril, busca ofrecer una visión renovada del entretenimiento televisivo. Además, Chelo participa en L Altaveu, un espacio de RTVE Cataluña,
donde continúa aportando su experiencia en el periodismo del corazón. Recientemente, ha defendido públicamente a su amiga Terelu Campos ante críticas recibidas, mostrando su lealtad y compromiso con sus compañeros. En entrevistas recientes, Txelo ha expresado su entusiasmo por estos nuevos proyectos y su deseo de seguir contribuyendo al medio televisivo, destacando la importancia de adaptarse y evolucionar en su carrera profesional.